Hey, ¿qué tal? Por ahí me ven. Bienvenidos a este nuevo live en el cual voy a estar hablando acerca de el sueldo de un ingeniero en sonido o de un productor. ¿Se puede vivir de esto? ¿No se puede vivir de esto? ¿Qué recomendaciones doy? Perdón que me saturó hace un segundo, así que volvamos. A ver, esta es una pregunta que yo me la hice muchísimas veces antes de iniciar la carrera. Yo buscaba cuánto gana un ingeniero en sonido. ¿Será que me puedo dedicar a esto? No voy a poder vivir de eso. No, no, no. Mejor me dedico a otra carrera. En esas personalmente encontré la ingeniería acústica, que tenía el lado del sonido que tanto me encantaba y un lado más fuerte en acústica que no tenían otras carreras. Dije, bueno, excelente, me cubro por ahí y le doy. Para ser sincero, en ese momento tenía un poco de miedo. No voy a negar que me gusta la acústica y sí me gustaba en ese momento y me encanta ahora, pero sí tenía un poco de miedo. Y personalmente lo que más disfruto es el sonido como tal, tanto en vivo como en un estudio de grabación. Así que esa es mi experiencia personal. Después incluso al salir me preguntaba, ¿será que me puedo dedicar a eso? Ya antes de salir decía, no, no, estaba con mucho miedo, me acuerdo. Decía, preferiblemente me dedico a la acústica y no me dedico al sonido, porque en el sonido es muy complicado, es muy variable y bla, bla, bla. Yo tenía un millón de dudas, de miedos, y tanto así que hasta el momento en el que llegué a mi práctica laboral, hice una práctica laboral en una empresa una empresa de gestión ambiental. Hacían mediciones de ruido. Bueno, en el tema ambiental se dedicaban a contaminación del agua, del aire, diferentes cosas, y también tenían un área de acústica y hacían mediciones de ruido. Y ya ahí me puse a hacer informes y cosas y todo, y hice esta práctica laboral ahí. La mitad y la otra mitad de mi práctica laboral, porque podía hacerlo en diferentes lugares, la hice en un estudio de grabación. Entonces, esto lo que hizo fue confirmar lo que yo por dentro quería confirmar, o sea, que lo que me encantaba a mí era el audio y que la acústica sí me gustaba demasiado. Ahora sé que me da muchas herramientas para tomar decisiones en audio incluso, pero en realidad lo que me apasionaba era el audio como tal. Y entonces dije, bueno, me lanzo a la piscina, lo que vaya a ganar y como se pueda dar y listo. Después pensaba, bueno, ¿y si me meto a trabajar en una empresa? Ojo, no digo que esté mal. Cada quien puede tomar la decisión que desee en ese momento. Pero como les digo, me lo cuestionaba mucho. Así que mi primera pregunta sería en realidad, ¿por qué quieren estudiar sonido? Antes que el sueldo, antes que cualquier cosa, lo importante es saber por qué les apasiona, si ustedes están seguros de lo que es esta carrera. Porque muchas de las personas que entraban a la carrera, muchos de los que entraban a la ingeniería, pensaban que esto era como música o eran músicos frustrados y no sabían exactamente qué era la carrera. Y aunque estaba la malla ahí y te decían tienes que pasar todas estas materias, todas estas matemáticas, estas físicas de acá y estudiar hasta matemática avanzada y todo. Como que no estaban seguros, se votaban al segundo año, se iban como 5 años y se dan cuenta que eso no era lo que ellos querían. Otros en cambio lo que querían era producción musical. Y así, y así, y así, así. Entonces,
yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarse qué es lo que quieres. Y esta es una pregunta que se la deberían hacer en todas las áreas, no solamente en acústica o en audio, en sonido, porque veo muchos odontólogos, por poner un ejemplo, que de hecho, o sea, me recomendaron, no, bueno, pues estudia otra carrera, después le vas a coger el gusto, estudia algo que tenga una salida laboral, ¿por qué no te vas por esta carrera, esta otra? Y después yo les ve y ellos me decían, no, a mí sabes que al principio no me gustaba la carrera, yo quería estudiar otra cosa, pero después le cogí el gusto y ya, y disfruté la carrera. Y yo veía sus vidas, ojo, sin juzgar, cada quien toma la mejor decisión que crea conveniente, ¿no? En ese momento, de acuerdo a sus posibilidades, a lo que crea, ¿no? Pero les digo lo que yo vi desde mi percepción. Esa persona no era completamente feliz, o sea, buscaba en qué momento se acababa su horario de trabajo. No era una persona que se apasionara por estar revisando cómo estudiaba más acerca de la carrera, quería absorber conocimientos, le encantaba la carrera. No, o sea, como que cumplía hasta ahí y no más. Entonces, entonces eso me dejaba como muchas dudas de, en realidad, ama lo que hace. Entonces, como que ahí me acuerdo que en ese momento dudé al verle a la persona y ahora le veo y digo, definitivamente estudié lo que debería haber estudiado. Y punto. Soy feliz haciendo lo que hago. Así que eso es algo súper importante a tener en cuenta antes que el sueldo, antes que lo que van a ganar, porque con el tiempo ustedes, si son buenos, y no solo si son buenos, si son dedicados, y como alguna vez una persona me dijo que, ¿cómo era la frase? La preparación busca la oportunidad. Si no me equivoco, así era la frase. Y es, y la verdad que es así, o sea, todo se va dando, vamos encontrando las oportunidades y las oportunidades están ahí. Y si no es una cosa, es otra, pero nosotros la vamos encontrando. Y estas oportunidades no es porque aparecieron de la nada, no es una cuestión de que, ay, yo lo atraje o algo de eso, sino que simplemente están ahí, pero uno no las ve. Y en algún momento preparado para eso, ahí empieza a ver cosas que antes no se veían. Por ejemplo, yo antes no veía todas las opciones que habían en cuanto a la ingeniería en sonido para ganar dinero. Y ahora veo muchas más opciones. Incluso ya siendo ingeniero, veo ahora más opciones que hace un año o que hace 2 años. Y sé que veo en este momento menos opciones de las que veré en unos 5 años. Así que eso, simplemente se van dando estas oportunidades y se van dando estas opciones. Al igual que si quieren ser músicos, denle por la música. Será complicado el inicio, pero si aman esto, pues encontrarán la forma y no se van a morir de hambre. Quizás, eso sí, les toque cambiarse de ciudad. Quizás les toque mover el trasero e irse a otro lado. Es muy posible. Pero bueno, si lo hacen por su sueño, no está mal tampoco. De hecho, por esa razón voy a emprender un viaje próximamente. No porque no existan oportunidades en mi ciudad, porque sí las hay, pero tengo hambre de algo más y quiero experimentar y por eso voy a emprender un viaje próximamente que les estaré contando en un par de meses, cuando ya todo como que se vaya adaptando o esté más próximo a darse. Así que eso. ¿Y cómo pueden ganar dinero? ¿Cuál puede ser el sueldo? A ver, generalmente en una carrera como medicina, uno ya tiene una idea. Ah, no, un médico al salir está ganando tanto. Y si tiene una especialización, gana tanto. Y si
no sé, y si ya tiene tantos años de experiencia puede llegar a ganar tanto. Pero bueno, en un país en donde se pueda trabajar libremente, ¿no? En países donde no se puede dar esto, ya sabemos que hay un techo. Pero en esto de la ingeniería en sonido uno no, como que no tiene un camino muy claro. Al inicio, lo que tú puedes estar ganando es cero o estar perdiendo dinero. Así de simple. Y me acuerdo lo que me decía eh, un ingeniero que ahora justo me contaba eh, Chalo González, que lo deben conocer. Él decía que al principio, o sea, lo que comían era un pan con mantequilla, qué sé yo, una cosa así, no tenía para más. Pero se fueron dando las oportunidades, y ahora es un ingeniero reconocido en Chile y en Latinoamérica, por ponerles un ejemplo. Y ojo, tampoco digo de que al iniciar se van a morir de hambre, porque mentira, hay muchos que al iniciar se logran encontrar la oportunidad de una y lo hacen muy bien, se les da de una manera fácil. Hay otros que no, les cuesta un poco más. Y bueno, hay muchos caminos. Y se puede ganar a ver cuánto. Esto va a depender mucho de la ciudad, del país, del mercado, de cuántos contactos tengas, bueno, en general, en todo en la vida. Pero hay países en donde hay una industria más consolidada, en donde van a apreciar más un trabajo de calidad que otros países. Hay países donde de verdad hay una industria fuerte, hay otros en donde está apareciendo la industria. Esto puede ser una oportunidad. Así que va a depender mucho. Por ejemplo, en Chile los ingresos estaban, no sé, una hora de estudio se podía encontrar a partir de unos 20.000 pesos, unos $40. Acá en mi ciudad, en Riobamba, la hora de estudio está bastante más barata, muchísimo más barata. Al igual que, por ejemplo, hacer sonido en vivo, me acuerdo que como estudiante yo incluso hasta llegué a cobrar más que lo que a veces se cobra acá. Pero bueno, también eh, un arriendo allá me salía más caro que lo que me sale el arriendo acá. Así que no se puede dar una cifra clara. ¿Se puede vivir de esto? Sí, tranquilamente. Depende cómo, a qué se dediquen, cuánto tiempo lleven en esto, qué tan movidos sean, porque no van a llegar inmediatamente estos clientes, no te van a conocer de una. Que, por ejemplo, si estás estudiando una universidad, en la universidad ahí quizás puedas hacer los contactos directamente y ya te encaminas de una. Pero si llegas de otra ciudad, como fue mi caso, que llegué de otro país, al quererme establecer, sí, o sea, me costó un poco más hacer estos lazos, o sea, hacer estos contactos y meterme en el mercado. Me costó un poco más, pero bueno, tampoco ha sido imposible. Hemos realizado muchas actividades, por ejemplo, acá en el estudio. El estudio se empezó con poco, ahora ha ido creciendo en equipamiento, creció en experiencia, en conocimiento. Y eso, lo importante es de que uno se decida a darle y que no se quede ahí en quizás, si esto otro. Como les decía, hay ingenieros que también ganan muchísimo dinero. Y no solamente haciendo su trabajo, porque recuerden de que, y sin querer irme del tema, pero en donde más se va a ganar dinero, y por eso les digo que no les debería preocupar un sueldo como tal, es en donde menos ustedes van a ganar es como autoempleados siendo contratados por alguien. Así de simple. ¿Y dónde van a ganar más dinero? Siendo inversionistas o teniendo su negocio.
por ejemplo, un estudio puede ser su negocio, otros trabajan y ustedes quizás hasta pueden no trabajar en su estudio, quizás. Y como inversionista, ¿cómo puedes ser inversionista de esto? Bueno, quizás puedes encontrar un talento, inviertes dinero ahí, promocionas su carrera y mira. O puedes comprar, no sé, instrumentos musicales, arrendarlos, o tener una empresa de refuerzo sonoro. En fin, un millón de cosas que puedes tener. Una, eh, así que maneras de conseguir dinero son miles, son diversas y eso no les debería preocupar. Lo que, vuelvo y repito, debería ser lo más importante y creo que siempre deberían ver eso es, disfrutan lo que hacen, lo aman o no. Porque cuando están escuchando la misma toma por la 16ª vez, ahí te preguntas, oye, ¿de verdad amo esto? O cuando, por ejemplo, en el negocio no te fue tan bien ese mes o algo pasó. Ahí dices, ¿por qué estoy metido en esta pendejada? ¿Por qué debería haberme puesto un negocio de otra cosa? Incluso, hasta en un momento me pregunté, oye, pero el estudio no me está dando. Pero decía, no, pero yo amo esto. Y después me da, a veces no todos los meses son iguales. He ganado experiencia incluso hasta manejando un negocio. Así que es eso a la final. Es una cuestión de... em, ay, es una cuestión de cuánto ¿están ustedes dispuestos a también a sacrificar cuánto aman lo que hacen para seguir dándole para darle con fuerza, para darle con ánimo? A ver, un ingeniero puede ganar, no sé, cobrarte por un máster unos $70 y masterizarte en 1 hora y media un tema y tener una lista de temas ahí por hacer y trabajar unas 9 horas al día y cuánto puede hacer, por ejemplo. O cobrar más, o ser, por ejemplo, un ingeniero de mezcla, ingenieros de mezcla reconocidos que cobran ya no cientos, sino miles de dólares, o sea, por realizar una mezcla, porque son muy buenos ingenieros. Mientras otros estarán cobrando $100 una mezcla o menos. Hay de todo en este mercado. Va a depender al mercado al que se dirijan. Ahora con la facilidad de internet de puedes tener clientes de la China, estando en Ecuador, puedes tener clientes del otro lado del mundo, puedes vender cursos, así que hay muchas formas de hacer dinero. Y eso, para concluir este pequeño live, quiero recordarles otra vez, amen lo que hacen, prepárense, cuando estén preparados van a encontrar oportunidades, así de simple. Nunca dejen de estudiar, nunca dejen de estudiar porque el, el aprendizaje no acaba nunca. Y en el momento que tú dejas de aprender, ya pues simplemente empiezas a morir. Mm, Me acuerdo que ese era también uno de los consejos que daba Michael Brauer cuando estuve en su charla, en su masterclass. Y él decía, hey, cuando ya te empieces a sentir cómodo con tu forma de mezclar y todo, preocúpate, porque hay muchísimos más que están atrás de ese puesto que tienes en este momento. Así que dale, siempre tienes que ser competitivo y amar esto. Y lo otro que deben hacer es suscribirse al canal y dejar un comentario y nos vemos en una próxima. Saludos.